En un pueblo olvidado por el tiempo, su amor era su refugio, hasta que descubrió la deuda que lo perseguía. ¿Elegiría el corazón o la supervivencia? Bienvenidos a Puentes del Corazón. El amanecer siempre llegaba despacio a las afueras de San Ramón, como si el sol dudara en atravesar la neblina que abrazaba el valle. En ese rincón apartado, donde los caminos de tierra se volvían espejos de lodo cada vez que llovía, la vida tenía un ritmo propio, distinto al del resto del mundo. Los gallos cantaban tarde, el viento soplaba como un susurro tímido, y la gente continuaba aferrada a costumbres antiguas, a un modo de vivir donde los días se repetían sin prisa, como un bordado que avanzaba puntada tras puntada. En medio de ese paisaje, escondida detrás de un huerto pequeño lleno de albahaca, romero y manzanilla, se levantaba la choza de Isabela. La humildad de la vivienda no le quitaba belleza. Las paredes de adobe, desgastadas por los años, conservaban el calor de los recuerdos. La puerta de madera, aunque vieja, tenía una cortina bordada por ella misma que bailaba con el viento, y el aroma de las hierbas secándose al sol hacía del lugar un refugio silencioso casi sagrado. Isabela despertaba siempre antes que todos, no porque quisiera, sino porque el silencio de su casa era tan profundo, que a veces la obligaba a levantarse para no sentirse tragada por él. Desde la muerte de su madre, la soledad había aprendido a sentarse a su mesa, a dormir en su cama, y a caminar a su lado como una sombra fiel. Era una soledad que no gritaba, que no hería de golpe, pero que desgastaba, poco a poco, como el agua que horada la piedra sin que nadie lo note. Cada mañana, después de lavarse el rostro con agua fría, Isabela miraba su reflejo en el pequeño espejo colgado junto a la ventana. Sus ojos, grandes y oscuros, conservaban un brillo que solo podía ser esperanza, aunque a veces ella lo confundía con tristeza. Sus manos, marcadas por el trabajo en la panadería, eran fuertes, pero al mismo tiempo delicadas, hábiles para sostener masa o hilo, para amasar pan o para dar forma a flores bordadas que vendía en el mercado los fines de semana. La panadería era su refugio, y su carga al mismo tiempo. Ahí trabajaba desde que tenía 17 años, primero ayudando a su madre, y luego, tras la partida de ella, haciéndose cargo de tareas más pesadas. A las 4 de la mañana, ya estaba encendiendo los hornos, mezclando harina y agua, moldeando los panes que el pueblo esperaba. El olor a levadura y azúcar quemada la acompañaba todo el día, impregnándose en su ropa y en su piel. Aunque a simple vista parecía una mujer fuerte, todos los días luchaba por sostener una vida que se le escurría entre los dedos. San Ramón era un pueblo pequeño, y la gente hablaba más de lo que debía. Muchos veían en Isabela una mujer reservada, trabajadora, una muchacha sin complicaciones. Pero nadie imaginaba que detrás de su silencio había un vacío profundo, uno que ni el trabajo ni las largas noches bordando podían llenar. A veces, mientras terminaba de hornear los últimos panes, escuchaba a sus compañeras hablar sobre sus familias, sus hijos, sus problemas cotidianos. Isabela sonreía, respondía lo justo, y luego regresaba a su mundo interior, donde guardaba un anhelo que jamás confesaba a nadie, el deseo de ser amada. No pedía grandes cosas, nunca las había pedido. Solo quería un amor que no la dejara sola en los domingos largos, que no se desvaneciera al final del día, que no fuera un sueño fugaz como los que su madre le contaba cuando era niña. Al caer la tarde, cuando el sol teñía las montañas de naranja y el viento se volvía más frío, Isabela regresaba a su choza. Encendía una lámpara de aceite, preparaba una sopa sencilla, y luego se sentaba junto a la ventana a bordar. Cada puntada era un intento de llenar su propio vacío. Bordar era su forma de conversar con todo lo que no podía decir en voz alta. Y cuando la noche terminaba de cubrir el valle, ella se arrodillaba frente a la pequeña mesa donde tenía una vela blanca, un crucifijo heredado de su madre, y un cuenco con hojas secas. No pedía riquezas, ni viajes, ni sucesos extraordinarios. Pedía fuerzas, fuerzas para despertar un día más, fuerzas para no romperse en medio del silencio que la acompañaba. Y en lo más profundo de su corazón, pedía algo más pequeño, casi imperceptible, un amor genuino, uno que no fuera prestado ni pasajero, uno que pudiera cambiar su destino. Isabela no lo sabía, pero su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, tan distinto como la luz que atraviesa la oscuridad sin aviso. El silencio que llevaba cargando desde hacía años estaba por romperse, no por un grito, no por un golpe del destino, sino por una presencia que transformaría todo lo que ella creía conocer sobre la soledad, la fe y el amor. Y aunque todavía no podía verlo, el cambio ya había empezado. En cada amanecer que parecía igual al anterior,
El destino avanzaba silencioso, acercándose a su puerta de adobe, listo para revelar que incluso los corazones más callados guardan historias que solo esperan el momento exacto para despertar. El colapso del viejo puente del río cambió el pulso de San Ramón de un día para otro. Era una estructura antigua, hecha de madera y piedras, levantada por los abuelos del pueblo y reforzada solo con rezos y buena voluntad. Cuando las lluvias de abril arremetieron con furia, el río, crecido y rabioso, se llevó el puente como si fuera una hoja arrastrada por la corriente. Al amanecer, entre restos de troncos y espuma, los pobladores comprendieron que por un tiempo quedarían aislados. Isabela, al enterarse, se ofreció para guiar a los viajeros por el sendero alterno que bordeaba el bosque. Conocía bien esos caminos estrechos, porque solía caminar por ellos buscando hierbas para sus infusiones. Lo hacía sin esperar nada a cambio. Era simplemente su manera de ayudar, de sentirse útil en un mundo donde muchas veces se sentía invisible. Fue allí, en medio del bosque húmedo, donde lo vio por primera vez. Julián estaba sentado en una roca, con la camisa empapada y una mochila polvorienta a sus pies. Su caballo se había desbocado la noche anterior, asustado por el estruendo del río, y él llevaba horas caminando sin rumbo claro. Su mirada, tranquila pero algo vencida, se levantó justo cuando escuchó los pasos de Isabela. Ella lo saludó con una voz suave, casi cautelosa. Él respondió con una sonrisa tímida, que aunque discreta, parecía iluminarle el rostro entero. «El camino principal está bloqueado», explicó ella. «Si quiere puedo mostrarle un sendero seguro». Él aceptó, y caminaron juntos entre hojas húmedas, raíces enredadas y el murmullo constante de los insectos. Hablaron poco, pero la presencia de Julián no resultaba incómoda. Había en él una serenidad que contrastaba con su aspecto cansado, como si la vida lo hubiera golpeado, pero no logrado quebrarlo. Cuando llegaron al pueblo, Isabela lo invitó a descansar en su casa. Al principio lo hizo por compasión, pero también porque algo en ese hombre despertaba una curiosidad que hacía años no sentía. Julián aceptó con gratitud. La choza de Isabela, aunque humilde, parecía un refugio frente a la intemperie. Ella calentó un poco de pan recién hecho, y se lo ofreció con una taza de té de hierbas. Él comió despacio, observando ese pequeño universo lleno de detalles, las flores bordadas en las cortinas, los frascos con plantas secas, la limpieza impecable que hablaba del esmero de su dueña. «Huele a hogar», comentó él, casi en un susurro. Isabela no respondió. Sus mejillas se encendieron al escuchar esa frase, como si alguien hubiera tocado la parte más frágil de su corazón sin pedir permiso. Los días siguientes, Julián regresó una y otra vez. A veces llegaba con flores silvestres, otras con frutas dulces que encontraba en su camino, pero lo que más conmovía a Isabela era su disposición a ayudar. Le traía agua del pozo, remendaba la cerca del huerto, arreglaba pequeñas cosas que ella siempre había postergado por falta de tiempo, o quizás de compañía. En las tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse, se sentaban frente a la puerta de la choza a conversar. Julián hablaba de los lugares que había conocido en sus viajes, de sus trabajos temporales en haciendas lejanas, de noches duras y amaneceres lindos. Isabela contaba menos, pero cada palabra que pronunciaba era una pieza de sí misma que entregaba con cuidado. Comenzaron a compartir confesiones. Conversaban hasta que la luna llegaba al centro del cielo, y en esos silencios que se formaban entre palabra y palabra, había algo más, una chispa, una ilusión que ambos sentían pero ninguno se atrevía a nombrar. El pueblo empezó a notar la presencia del forastero. Algunos murmuraban, otros preguntaban con curiosidad. Isabela, sin embargo, se mantenía firme, entre la alegría de sentir que su vida cambiaba, y el miedo de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Fue entonces cuando llegó el giro inesperado. Una tarde, Julián apareció con una expresión distinta. Ya no traía flores ni una sonrisa tímida. Sus ojos estaban cargados de preocupación. Se sentó frente a Isabela y respiró hondo, como quien se prepara para decir algo que duele. «Isabela», comenzó, «necesito contarte algo antes de que el pueblo lo haga por mí». Ella sintió un frío recorrerle el pecho. Julián bajó la mirada y dijo, «No soy solo un viajero. Estoy buscado, no por un crimen, pero sí por una deuda que no he podido pagar. Me persiguen hombres que no conocen la misericordia. Por eso he estado huyendo. Por eso llegué aquí». El mundo de Isabela se detuvo. De pronto el brillo del futuro se llenó de sombras. «Entiendo si ya no quieres verme», añadió él. «Yo tampoco planeé quedarme, hasta que te conocí».
Isabela no respondió de inmediato. Tenía miedo, sí, pero también sabía reconocer la verdad en los ojos de un hombre. Y los de Julián hablaban de cansancio, de arrepentimiento, de un deseo profundo de encontrar paz. Ese día, por primera vez, la rutina se rompió por completo. Lo que Isabela decidiera a partir de ese momento cambiaría no solo su vida, sino también la del hombre que había llegado a su puerta como un forastero, y que ahora estaba pidiendo algo más que refugio. Mudarse a la hacienda fue, al inicio, como entrar a un nuevo amanecer. El paisaje era vasto, lleno de campos que olían a tierra recién arada y a aire limpio. La casa donde vivirían estaba en la ladera, rodeada de árboles altos que cantaban con el viento. Julián parecía otro hombre, lleno de entusiasmo, decidido a construir una vida digna al lado de Isabela. Cada mañana le preparaba café, le dejaba pequeñas notas sobre la mesa, la abrazaba por la espalda, mientras ella cocinaba, como si el simple hecho de tenerla cerca fuera suficiente para mantener el mundo en equilibrio. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela se permitió creer que la vida estaba a punto de recompensarla. Pero la luz, a veces, llega para luego revelar sombras más profundas. El trabajo en la hacienda no era como Julián había imaginado. El patrón exigía jornadas interminables. A veces los mandaba a revisar cercos en mitad de la noche, o a cargar sacos que dejaban la espalda adolorida durante días. Y las deudas que él había mencionado, lejos de desaparecer, parecían crecer con cada amanecer. Julián comenzó a cambiar. Primero fueron silencios inexplicables, luego, respuestas cortantes. Finalmente, un mal humor que parecía haberse instalado en su cara como una segunda piel. Isabela trataba de comprenderlo. Se repetía que era el cansancio, la preocupación, el peso de la vida, que él solo estaba atravesando una mala temporada. Pero cada día se hacía más difícil sostener esa ilusión. Él llegaba tarde, a veces tambaleando, y olía a licor barato. Ya no se sentaba a cenar con ella, ni hablaba de su día, ni preguntaba por el suyo. Dejaba la ropa tirada en el piso, reclamaba si la comida estaba tibia, fruncía el ceño cuando ella intentaba conversar. Una noche, mientras Isabela le mostraba un pañuelo bordado para vender en el mercado, Julián lo apartó con brusquedad. «No tengo cabeza para tus telas, Isabela», murmuró, sin mirarla. «¿No puedes dejar de molestar un rato?». Aquella frase la atravesó como una lanza. Isabela sintió un nudo en la garganta, pero tragó el dolor. Estaba enamorada, y peor aún, estaba convencida de que el amor podía curarlo todo. Sin embargo, el amor no siempre sana, a veces desgasta. Las semanas pasaron, y él empezó a desaparecer por horas, incluso por noches completas. Cuando regresaba, evitaba sus ojos. Ella tenía la certeza de que algo más había detrás de ese comportamiento, aunque no se atrevía a preguntar. El corazón, cuando ama, a veces prefiere no ver. Isabela se refugiaba en la oración. Cada noche, cuando él se quedaba dormido con la mirada perdida o el ceño fruncido, ella se arrodillaba frente a la cama y rogaba por entendimiento. Pedía fuerzas, claridad y sobre todo, que el hombre que había conocido no se perdiera por completo. Pero el destino esperó una madrugada para mostrarle la verdad que había ignorado por demasiado tiempo. El viento golpeaba las ventanas, y el olor a establo se colaba por las rendijas. Isabela había salido buscando un poco de aire. Su pecho dolía como si el alma hubiera decidido encogerse. Allí, entre la oscuridad y el murmullo de los animales, sintió como las lágrimas finalmente se rompían sin contención. «Dios mío», susurró, con la voz quebrada, «¿por qué me siento tan sola, si se supone que estoy acompañada?». Fue entonces cuando lo escuchó. No fue un sonido externo, ni una voz del viento. Fue algo dentro de ella, firme, suave, contundente. «Hija, tu corazón no nació para vivir así». Isabela se quedó inmóvil. La frase se repitió en su interior como un eco que no pedía permiso, como si la vida misma la estuviera llamando a despertar. Se limpió las lágrimas, respiró profundamente, y por primera vez en meses, algo en su pecho se aflojó. Entendió que amar no debía destruirla, que sostener a alguien que no quería sostenerse, podía arrastrarla a ella también. Pero justo cuando comenzaba a reunir valor para hablar con Julián, para enfrentarlo o quizá para marcharse, ocurrió lo inesperado. Mientras volvía a la casa, vio una sombra moverse cerca del granero. Pensó primero en un animal, pero cuando se acercó, reconoció la figura de Julián. No estaba solo. Hablaba con dos hombres desconocidos, vestidos con ropa oscura y actitud hostil. «Te dije que pronto tendría el dinero», susurraba Julián,
con desesperación evidente. «Se te acabó el tiempo», respondió uno de los hombres, sujetándolo del cuello de la camisa. «O pagas, o pagas con algo más». Isabela contuvo el aliento. No podía creer lo que escuchaba. Las deudas no eran simples, eran peligrosas. El rostro de Julián estaba desencajado, lleno de miedo, pero también de vergüenza. Isabela retrocedió antes de ser vista. El corazón le golpeaba tan fuerte que temió que los hombres pudieran escucharlo. Esa noche no durmió. Por primera vez comprendió que no solo estaba lidiando con un amor que se desmoronaba, sino con un peligro que podía arrastrar su vida entera. La voz interior volvió a resonar en su memoria. «Tu corazón no nació para vivir así». Y esta vez, no pensaba ignorarla. Estaba acercándose el punto decisivo, el momento en que su destino cambiaría para siempre. El amanecer llegó sin pedir permiso, tiñendo el cielo de un naranja suave, que parecía anunciar un cambio. Isabela llevaba horas despierta. No había dormido, había decidido. En silencio, mientras Julián roncaba con el peso de sus culpas, ella dobló cuidadosamente un vestido limpio, tomó su bordado favorito, y guardó en su bolso la vieja Biblia que su madre le había dejado como herencia. No era una huida, era una liberación. Cuando cruzó la puerta de la hacienda, no miró atrás. Sentía que si lo hacía, el miedo la atraparía de nuevo. Caminó con pasos firmes, aunque cada uno le costaba el alma. El aire frío de la mañana golpeó su rostro y le recordó que aún estaba viva, que aún tenía en sus manos el derecho de buscar su propia paz. San Lorenzo, el pueblo vecino, la recibió con un murmullo distinto al de San Ramón. Era un lugar pequeño, pero con colores vivos, calles empedradas y casas cubiertas de bugambilias. Allí encontró una pequeña casita abandonada, rodeada de viejos naranjos cargados de fruta. El propietario, un anciano de sonrisa generosa, aceptó alquilársela por poco dinero. Isabela sintió que el corazón empezaba a descomprimirse, como si por fin pudiera respirar sin miedo. Los primeros días fueron silenciosos, pero diferentes a sus silencios anteriores. Ya no eran silencios llenos de dolor, sino quietudes que daban espacio para entenderse, para escucharse. Con algunos ahorros compró una cabrita blanca, pequeña y testaruda, a la que llamó Luz, porque eso era lo que necesitaba, una chispa que iluminara su nuevo camino. Con la leche comenzó a preparar quesos frescos y mantequilla, como le había enseñado su madre. Los vendía en la plaza, y pronto llamó la atención de las vecinas, que se acercaban a comprarle mientras la felicitaban por el sabor. Al poco tiempo, su pequeño negocio comenzó a crecer. El dinero no sobraba, pero tampoco faltaba. Y lo más importante, su sonrisa, esa que había desaparecido en la hacienda, volvió a brotar de forma natural. Cada mañana agradecía su libertad, y cada noche agradecía haber escuchado aquella voz interior que la había salvado. Pero la vida, caprichosa y siempre dispuesta a torcer caminos, tenía preparado un giro inesperado. Una tarde, mientras colgaba quesos en la ventana para que se orearan, escuchó pasos rápidos acercándose. Se dio la vuelta y lo vio. Julián. Estaba más delgado, con la barba desordenada y los ojos hundidos. El miedo le trepó como una sombra, pero se mantuvo firme. No había caminado tanto para retroceder. «Isabela», dijo él, con la voz quebrada, «tenía que verte». Ella no respondió. Él tragó saliva, y se acercó con cautela. «Sé que te hice daño, sé que destruí todo lo que tú intentaste construir. No busco que vuelvas, solo quiero pedirte perdón». Había sinceridad en su mirada, pero también cansancio. Ese cansancio que deja la culpa cuando por fin se admite. «Los hombres que me seguían, ya no están», continuó. «Saldé la deuda como pude. No vengo a complicarte la vida. Solo, necesitaba decirte que tú fuiste lo más bueno que me pasó, y que lo arruiné». Isabela sintió una punzada en el pecho, pero no de amor, de compasión. Ella ya no era la mujer que había llorado en el establo. Ella era una mujer que había renacido entre naranjos y trabajo honrado. «Te perdono», respondió, con calma, «pero mi camino ya no está junto al tuyo». Julián bajó la cabeza, no pidió más, solo agradeció y se marchó. Su figura se fue perdiendo entre el polvo del camino, como un capítulo que finalmente se cerraba. Ese mismo día, mientras Isabela regresaba al interior de su casa, escuchó un ruido seco en el patio. La cabrita Luz había pateado una tabla y hecho caer una caja. Ella se agachó para recogerla, y descubrió algo curioso. La caja tenía un nombre grabado: Rafael. Confundida, la abrió. Dentro encontró herramientas de carpintería y un pequeño tallado de madera, un naranjo con una mujer sonriente bajo sus ramas. «Ah, veo que encontraste mi encargo»,
dijo una voz detrás de ella. Isabela se giró sobresaltada. Un hombre alto, de manos grandes y mirada tranquila, estaba parado en la entrada. «Soy Rafael, el carpintero del pueblo», explicó, algo nervioso. «El dueño de esta casa me pidió reparar la puerta hace semanas. Y bueno, ese tallado era un regalo que pensaba dejarte por el queso que me regalaste hace un mes». Isabela se sonrojó sin querer. Rafael sonrió, pero con timidez, como si temiera interrumpir la paz que ella había construido. «Cuando te vi por primera vez», continuó él, «pensé que el naranjo se veía más bonito desde que tú vivías aquí». Isabela sintió algo cálido en el pecho. No era fuego desesperado como lo que había vivido con Julián. Era una luz suave, paciente, respetuosa. Con el tiempo, Rafael se convirtió en su compañero de trabajo, de caminatas, de risas inesperadas. No apresuró nada, no exigió nada, solo estuvo, como quien entiende que el amor verdadero no se impone, acompaña. Y así, entre el olor a naranjos, el balido de una cabrita y el sonido constante de la madera, siendo tallada, Isabela encontró lo que siempre había buscado. Un hogar donde su corazón pudiera descansar sin miedo. Un amor donde cada herida se volvía aprendizaje. Una nueva vida que por fin brillaba sin sombras. Y esta vez, la luz no venía del amanecer, venía de ella misma.